le alabo, le alabo, le alabo, le alabo. Te doy las gracias por la nueva vida en ti, porque has perdonado mis pecados, por la vida que me das. Le alabo, le alabo, le alabo. Gloria al Señor. Vamos a dar lectura a una porción de la Biblia en el libro del profeta Isaías, capítulo 53. Tome su Biblia, hermanos. ¿Ya encontraron? Isaías, capítulo 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado y orado por los transgresores. Amén. Pónganse cómodos, hermanos. Vamos a entrar en esta segunda parte de nuestra escuela dominical, tomando en cuenta el momento tan especial que nos ha tocado para congregarnos en su santo nombre con el fin de celebrar la victoria de la resurrección de Cristo. La victoria de Él es la victoria de nosotros. Tenemos una dificultad grande en estos días y es el manejo que nosotros le damos a la Santa Cena, que no tenemos como un conocimiento pleno
de lo que es la Santa Cena. Ustedes van a observar que una persona se va a estudiar, entra a una universidad a hacer una carrera y lucha, son muchos los trasnochos, las dificultades, a veces hasta peleas con el profesor porque el estudiante considera que fue injusto en la calificación, en fin, 5 o 6 años luchando o más años, hermanos, y al final que aprobó todo, lo llaman para esa bonita ceremonia, que es la celebración de una victoria como resultado de un trabajo, de unos sacrificios que a la persona le tocó hacer. Eso es muy pesado, muy difícil. Cristo comenzó, hizo todo para redimirnos a nosotros. Y entonces Él hizo dos cosas. Él instituyó la celebración de la Santa Cena, que no, eso no existía. E instituyó también lo que fue, ¿qué fue lo otro que dijimos esta mañana? Los que estuvieron aquí conmigo. Instituyó la doctrina del santo bautismo. Eso tampoco existía. La teología católica dice que instituyó además el santo matrimonio, pero no es así. El matrimonio está instituido desde que Él creó los cielos y la tierra, desde que Él creó al hombre y a Eva, a Adán y a Eva. Ese fue el principio de la gran ceremonia de ese matrimonio. Entonces, nosotros hoy celebramos exactamente esa bendición tan grande, que es un gozo. Nosotros no celebramos la Pascua, que es Cristo para nosotros. La Biblia dice que nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. O sea, que por eso nosotros no celebramos Pascuas. ¿O usted sí? Entonces digan amén. Pues yo estoy diciendo, nosotros no celebramos ninguna Pascua. Debido a eso, entonces las religiones, llámese pentecostal o lo que sea, los hermanos llevaron a un nivel de pecado lo mismo de la religión. Creen que es pecado comerse en un pedazo de natilla. Y le crean a los hermanos en su conciencia ese problema, que es pecado comerse un pavo ese día. Lo que nosotros, hermanos, no hacemos y debemos de tener muy claro es, primero, que a Cristo es al que nosotros estamos llamados a creerle, a obedecerle y a seguirle. Y Él en su palabra, en la Biblia que ustedes cargan, en muchos casos desconocida, el Señor Jesús dice, lo que entra por la boca no contamina al hombre. Lo que contamina al hombre es lo que sale por la boca. Cuando usted comienza a criticar a un creyente y hablar mal de él, eso sí contamina a la persona. Eso sí lo contamina. Pero comer natilla con buñuelos, hermano Raúl dice que muy buena. Oh, pero sí, hay gente, mujeres que saben hacer la natilla una cosa muy especial. Lo que nosotros hacemos, hermano, es que no programamos ningún tipo de esas fiestas ni apoyamos eso. Nosotros para comer una natilla nos la comemos cualquier día. Enero, en julio, diciembre, en cualquier día. Cuando quiera. Yo
por ejemplo, me como una natilla cuando me dan ganas de eso. Quiero una natillita, le digo a mi esposa, hacete una natillita. Nada tenemos que ver nosotros con eso, pero no podemos elevar a la categoría de pecado, porque usted sabe qué es pecado. Transgresión a los mandamientos de Dios. Y una persona que se comió un pedazo de natilla está transgrediendo los mandamientos de Dios. Por Dios. Entonces, por eso, hermanos, yo tengo esa inquietud siempre de llamar a los hermanos a estudiar las Escrituras. Cuando Cristo vio al pueblo, todos esos fariseos, saduceos, herodianos, publicanos, todos esos religiosos confundidos, les dijo, hombre, estudien las Escrituras, porque es que a ustedes les parece que en ellas encuentran la vida eterna, pues ellas son las que dan testimonio de mí. Luego tuvo que volverles a decir, vea señores, el que crea en mí como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces nosotros necesitamos apoyarnos en la palabra. Respecto a ese tema, Pablo le dice a los corintios, la Pascua que es Cristo ya fue sacrificada por nosotros, para que nosotros no nos metamos en una cosa o en la otra, porque una cosa es el temor a Dios y otra cosa es la bobada religiosa. Entonces la Biblia nos presenta las dos cosas. El problema religioso, ustedes saben que tiene a este mundo loco. Y a propósito, quiero decirles, la Escritura desde el capítulo 4 del libro de Daniel en adelante, hasta Apocalipsis, nos viene hablando y señalando esa doctrina religiosa, la religión. Y en alguno aparte de él habla acerca de 4 poderes: el poder económico, el poder científico, el poder político y el poder religioso. Estaba observando yo esta semana, estudiando la Escritura, y estaba observando que el poder religioso nosotros lo podemos manejar y está a voluntad de nosotros. Yo me sujeto o me someto a un asunto religioso si quiero y si no, no. O sea, yo manejo eso. Pero el poder científico no lo puedo manejar. Si ustedes, mis hermanos, supieran el mal tan espantoso, pero espantoso, porque no hay palabras más graves para decir, que le está haciendo ese poder científico a los cristianos pentecostales, usted se retiraría de cualquier concepto de esos. Tomemos de ella un punto. Tenemos en esta iglesia pentecostal unida de Colombia, en varias congregaciones, hablemos de acá del área metropolitana, tenemos no 50, no 100, sino muchos hermanos y muchas hermanas, préstenme atención, hermanos y hermanas, casadas y casados, ya perdieron el hogar. ¿Saben por qué razón? Porque un día, a través de uno de los mecanismos que trajo la ciencia llamada tecnología, a través de ese medio se conoció con fulano en España, es de donde más casos hay, o de cualquier parte del mundo, y se conversó con ese señor. Se están mostrando hasta el cuerpo desnudo para que el otro allá en el otro lado del charco del mar vea a esa figura de mujer o a esa figura de hombre. Tengo amigos que ya se perdió.
ella lo invitó, él vino, se encontraron, bueno, ustedes saben el resto, y terminó en los estrados judiciales en divorcio. Se acabó. Usted ve a las personas, uno de los primeros problemas que eso trae es una pequeña esclavitud que se vuelve un gigante. Usted va a encontrar, mírenme, la gente pegada de eso. Eso no lo usan como una herramienta que debe de ser el que tiene negocios para negocio, o en fin, sino que la persona vive esclava en eso. Y usted ve a una persona por ahí sentada en una silla y está en eso, y dele, y viéndolo aquí y buscando aquí, porque se ve lo que usted quiera ver. Y usted ve a las personas. Los invito para que vayan a esas oficinas en donde venden ese problema, para que vea los esclavos así, vea, las filas. Vaya, yo fui una vez a acompañar, no recuerdo a quién, y tuve el honor de ver esas filas de personas allá esclavos de eso. Y bien, hay gente que les da la 1 de la mañana y están pegados de eso. Pregúntese usted haciendo qué o viendo qué. Eso nos lo está regalando ese medio. Estoy diciendo, el poder científico nos está haciendo un daño enorme dentro de nuestra iglesia o congregaciones de la iglesia. Enorme, un daño enorme. Y muchas cosas más. Si traslado esto a la parte delincuencial, esto es horroroso. El daño es espantoso. Y ni qué más hablar. Si nos metemos nosotros en la parte del poder económico, nos tiene humillados, pero no a los de la colinita. El universo entero tendría que girar bíblicamente alrededor de ese problema. Pero la gente religiosa va feliz de la vida caminando con su aparato y bueno, y amando, porque eso es uno amar eso. Y felices con eso, y no se dan cuenta que es que el que viene a reinar en este mundo por 3 años y medio, trae como bandera, lo dice la Biblia, es exactamente ese poder económico. Y cuando Él venga, viene a resolver eso, ese problema. Y la palabra de Dios dice que aún hará llover candela del cielo para engañar al mundo entero. Y el mundo entero está sujeto a ese poder. Y no estamos viendo por dónde sea posible nosotros salirnos de eso. Por eso cuando volvemos a la Biblia, tiene toda la razón cuando nos llama y nos dice, pongan los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Analícenlo a través de las noticias, escuchen, miren, el problema económico colombiano, económico. Vaya que es que por allá en la China, en la India, los más fuertes en la parte económica están mostrando debilidad, como la China, Estados Unidos y otros países muy fuertes como Alemania, Francia, Inglaterra. Todos esos países. El problema económico, hermanos, es un poder presentado por el Espíritu Santo de Dios en boca del apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 6. A través de esa presentación de los 4 jinetes aparece ese problema de exactamente en la tierra. Entonces, nosotros necesitamos no dejar que nos adulteren el mensaje de la muerte, sepultura, resurrección y ascensión de Jesucristo. El creyente liberado, salvado, tenemos que conservarnos en esa parte. A Cristo no lo pueden alterar. Hicieron uno medio parecido. Hicieron uno de yeso,
para cambiarle la mentalidad al mundo. A ese monstruo religioso la Biblia lo llama Babilonia la Grande. Presenta dos términos, la Babilonia política y la Babilonia religiosa. Y en esa conclusión, el capítulo 17 de Apocalipsis, el apóstol Juan habla de una mujer que él vio, le fue mostrada, una mujer ebria, cabalgando sobre una bestia, un monstruo. Y a ella se le dio el nombre de la prostituta, la ramera. Dice que engaña a las naciones y que ella es la que dio a luz o es la madre de las religiones de la tierra. Yo le voy a decir de todas. Hay religiones parecidas al Cristo verdadero, pero si usted se pone a observar eso, usted va a observar que ese Cristo sigue siendo muerto. El de nosotros, de la iglesia de Cristo, resucitó al tercer día, victorioso y triunfante. Está en los cielos y habita en el corazón de cada hombre y cada mujer salvado. El capítulo 6 del Evangelio según Juan, el Señor Jesucristo tomó parte de lo que compone la Santa Cena. Y el capítulo 50, versículo 50 al versículo 56, él está hablando de dos cosas que son la sustancia o corazón de la Santa Cena. Y comienza a decir él, este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Y entonces, una vez que les dice que ese es el pan, entonces les dice, yo soy, 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿y cómo puede darnos a comer su carne? Ellos pensaron que Cristo se iba a arrancar pedazos de carne para darles. Estaban confundidos los religiosos. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne, insiste él, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. 57. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Todos, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo permanezco en él. Gloria a Cristo. Entonces ese monstruo religioso, ¿recuerdan la imagen que hizo Nabucodonosor y que el que no adoraba esa imagen, ¿qué le ocurría? ¿Qué le ocurría? Lectores de la Biblia, lo echaban a un horno de fuego, que lo recalentaban más y a esa persona lo echaban allá. 3, que no pertenecieron
a ese poder religioso le dijeron: oh rey, sabes que nosotros no adoraremos tu imagen, nosotros adoramos solo al Dios del cielo. ¿Sí recuerdan eso? No lo quisieron adorar, pero no fue como hoy. Es que hoy voluntariamente un pentecostal se convierte en un apóstata si quiere y se vuelve un religioso. Ah, sí. Oír culto enteramente todos los domingos y fiestas de guardar. Ah, sí. No, ellos fue bajo amenaza, se van para el horno de fuego. ¿Y los echaron al horno o no? Sí, los echaron al horno, porque el mandato o la ley de Nabucodonosor era que quien no adorara ese monstruo de religión o representativo de eso, se iba al horno. Y entonces ellos estaban seguros que el Dios de ellos, que es el mismo Dios de nosotros, los iba a guardar en ese momento difícil. Es decir, bajo amenaza, bajo un estado horrible con amenaza de muerte. Hoy no, hoy la gente creyente que quiera puede apostar. ¿Y quién lo va a echar a un horno porque hay libertad de culto? Nadie. Allá era difícil, lo que hay que ver es la dificultad de esos muchachos sosteniendo la fe en el Señor. Y ustedes van a observar que entonces se hicieron echar al horno. ¿Ellos eran cuántos? ¿Cuántos? Hablen con ganas, hermanos, como con ánimo. Eran 3. Y cuando el rey se asomó, vio 4. Porque el que les había dicho: estaré siempre con ustedes, no los dejaré, siempre te ayudaré, allá estaba en ese horno. Y cuando salieron, Nabucodonosor dijo: pero señores, no echamos 3 y porque hay 4, yo veo 4. Ese es el testimonio que la Biblia da de lo que él vio. Vio 4. Ahí estaba. Aleluya. Entonces, la Biblia dice que ni un cabello siquiera, ni un cabello se les quemó, que ni siquiera tenían olor a chamuscado. Oiga, hermanos, en medio de esa situación amenazante, el Señor los guardó. Pero el que se le rinde, hermanos, a ese poder religioso que hoy está insoportable, es una cosa miedosa. Volvamos a la Biblia. El capítulo 2 de la segunda carta a los tesalonicenses. El Espíritu Santo le mostró al apóstol Pablo una cantidad de cosas miedosas acerca del anticristo. Y lo primero que él le planteó fue la apostasía. Apostasía es negar la fe de Cristo. Y entonces dice que no viene ni el Señor ni el anticristo hasta que primero venga la apostasía y después se manifieste el hombre de pecado. Entonces, la apostasía tiene que ver con la religiosidad o ese espíritu religioso. El propósito de la religión es conducir a una persona a vivir cristianamente conforme las leyes suyas o de determinada cosa que llaman iglesia. Yo me aterré esta semana de ese monstruo, de la forma como está conformado en el mundo. Y cómo es que saqué una lista, voy en el 100 y pico, 138 o 158, por ahí así, casi 200 grupos religiosos, pero me faltan más de 800. Y quedé aterrado con eso. Y cada cosa de esas tiene un parecido con la iglesia de Cristo.
la costumbre de adorar al Señor, ellos lo tomaron y lo convirtieron en una recocha. Por ejemplo, también ocurrió lo mismo con las vigilias hasta grados muy pervertidos. Abuelo de pájaro como corriendo. Aquí en el pueblito paisa, no, hay un cerro por ahí que no, ¿cómo se llama? Por ahí, el Volador. Hicieron una vigilia, unos grupos religiosos que se denominan cristianos. Porque una cosa es que yo me diga yo soy cristiano y otra cosa diferente es que mis hechos lo demuestren. Y entonces, como esos son terrenos del municipio, lugares del municipio, por ahí hay varios, yo no sé ese si también es del municipio, Cerro Volador, no sé. Entonces, hay que hacer una diligencia en el municipio para que le presten a uno eso en comodato por X día o días. Y entonces se lo prestaron a cierto grupo. Y al otro día, que fueron los que hacen aseo, fueron a revisar si habían entregado, pues como se han comprometido eso limpiecito. Hermanos, y me informó una persona con conocimiento del asunto que encontraron en esas basuras y todo eso, encontraron preservativos, no un poquito, no 10 ni 50, muchos. Por eso estoy diciendo, pervirtieron las vigilias. La vigilia era, de acuerdo a la Biblia, un momento tan maravilloso y que lo enseña Cristo en su palabra. Y fue recomendada para nosotros por Dios. Y nos lo dio como un elemento de acercamiento a Dios. La religión lo pervirtió. ¿Y qué más les sigo contando a ustedes de esa situación? Otros hermanos pastores me contaban que tenían una finca por allá, la iglesia muy grande, no sé, en la costa por allá, y hacían unas vigilias muy famosas, unos ayunos, unos retiros, pues campamentos, que eran muy famosos. Y de esos programas resultaron, no recuerdo ahorita, y no se los puedo decir porque no recuerdo, el hermano me contó, me dijo el número de embarazos que salieron de allá. Entonces sigo diciendo, el espíritu religioso ha llevado a cristianos a pervertirlos exactamente con ese asunto religioso. El hombre y la mujer de Dios, insistimos, tiene que ubicarse en el temor de Dios de acuerdo a la Escritura, porque San Juan 7:38, Cristo está diciendo, el que cree en mí o el que crea en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso lo dijo del Espíritu Santo que habrían de recibir todos los que creyeran, precisamente. Entonces, yo quisiera que este año 2022, y uno le pregunta a los hermanos, oye hermano, ¿y cómo estás? Ah, muy bien hermano. Le pregunta a la hermanita, hermana, ¿cómo está? Muy bien. A mí me enseñaron que ese término de estar bien se dice, hay dos maneras. Uno, bien mal. Y el otro, bien, bien. Entonces yo, por ejemplo, tengo que preguntar, sí, está muy bien, bien mal o bien, bien. No, hermano, bien, bien, poder en Jesús. Entonces, en ese orden, nosotros necesitamos, hermanos,
conocer la Biblia. Yo no la veo de otra manera. Qué bueno que este 2022 tuviéramos un programa de estudio de la Biblia. Bueno, me parece muy bueno. ¿Por qué? Porque el Dios de la gloria, el que decidió salvarnos, dice en su palabra, o presenta una fórmula, Isaías 43:10. Escuche, para que me conozcáis, creáis y entendáis. Una persona no puede adorar a quien no conoce. Y no puede creer en quien sí no ha visto. Dios nos llama a conocer al Señor, porque es que en la medida que usted y yo conocemos al Señor, en esa misma medida nosotros nos vamos acercando más a Él. Sí, porque yo, por ejemplo, encuentro una realidad en el mundo cristiano. Si Dios le pidiera a la hermana fulana que le diera ese niño o esa niña, la ofreciera en sacrificio a Dios, la persona no lo haría. Porque una de las cosas que la Biblia sí plantea es el apegamiento en los últimos tiempos de los humanos a la tierra. Y Cristo lo invocó de una manera muy clara. De cierto os digo que ninguno de vosotros gustará ver la muerte. Ese término lo usa él en San Mateo y en Lucas. Entonces, nosotros tenemos que, porque lo que parece ser es que no alcanzamos a distinguir lo religioso, de lo real de la palabra de Dios. Entonces la Escritura viene señalando exactamente, vamos a volver a mirar eso. Los pactos de Dios en ese Antiguo Testamento están sellados con un mensaje escrito en el 5.º libro de la Biblia, capítulo 6, verso 4 o 4:6, respecto a la Biblia. Y habla de los mandamientos de Dios. Y está advirtiendo, no le pueden quitar ni le pueden agregar, dice, y habla pues exactamente de lo que eso significa y significaba para el establecimiento del pueblo judío delante de Dios. Y a la iglesia le advirtió respecto a ese poder religioso, Apocalipsis 22, 19, 18 y 19. Y él dice allí que el que le quite a la escritura o le ponga, dice que Dios pondrá sobre él todas las plagas que están escritas allí en este libro. Hoy estamos viviendo exactamente, primer punto, para yo darme cuenta si eso está funcionando o no, primer punto, modificaron la doctrina. El culto de nosotros está modificado. No es el culto pentecostés de allá, que usted lee aquí, lo encuentra en el acta de nacimiento de la iglesia verdadera del Señor Jesucristo. Y cuando usted se va en los siglos y se ubica en el libro de Daniel, los capítulos 7 y 8, usted va a encontrar a Daniel hablando de eso y dice que ese personaje, que iba a venir un personaje
que pensaría mudar y cambiar la ley. Y ahí fue cuando se usa el término, que hablando del anticristo, que dice que a los cristianos, si es posible, peleará contra ellos y los vencerá. Si es posible, claro. Pero encontramos en el Nuevo Testamento, en las leyes que Dios le dio a la iglesia, que eso no es posible. ¿Por qué? Rapidito, ¿por qué? Porque Cristo dijo, después de su resurrección, los que son míos, nadie los arrebatará de mi mano. Por eso no es posible. Pero la Biblia está diciendo, y si es posible, a esos también. Y ese espíritu religioso, entonces comenzó a transformar. Ustedes van a observar, por ejemplo, que la palabra de Dios es lo más despreciado por las religiones, por todo. ¿Por qué? Porque ella funciona como clavos hincados dichos por un pastor, dice ahí la misma Biblia. ¿Lo han leído? Como clavos hincados dichos por un pastor. Entonces, ustedes van a observar, y lo llamo para que le pongan cuidado a eso. Y entonces ustedes van a ir a algún lugar donde van a encontrar un culto muy bonito, satisfactorio, así como ligeramente, muy emocional. Y a ese culto se le da 2 horas. Y cuando a la persona, el pastor que va o el predicador que pasa a predicar, solo tiene 10 o 15 minutos para exponer la palabra. Yo recuerdo una vez, una compañera de oficina, abogada, me decía, me ponía a hablarme, a decirme que a ella le gustaban mucho los salmos. Y yo le preguntaba, pero ¿y por qué los salmos nada más? Me dijo, es que yo me pongo a leer lo otro y es que me arrepienta, que los juicios, que me voy a condenar. Y en cambio los salmos son muy bonitos, claro. La gente no quiere oír de arrepentimiento por ningún lado. La gente quiere saber de esas cosas bonitas, de lo que cause alegría al cuerpo o a la carne. Y entonces no se le da el tiempo. Recuerdo que me invitaron una vez a una iglesia a predicar y me habían anunciado con tiempo. Y cuando yo llegué, ese templo que es tan grande, habían 1000 o más de 1000 personas. Había gente hasta la calle. Hermanos, y empezaron a cantar y a cantar. El culto era a las 5. Yo llegué temprano y me arrodillé aquí en el altar a orar y listo. Al mucho rato me senté y estaban dándole y cante, porque hay cánticos muy lindos. Y hay hermanos y hermanas que tienen una voz muy, muy hermosa, que a uno le gusta oírla. Entonces, y tanta gente, y yo viendo toda esa, me sentí ahí viendo toda esa gente, hermanos, me incomodé grandemente. Le pregunté al pastor que estaba sentado junto a mí, le dije, este hermano Gonzalo, falta mucho para dejar de cantar y para yo pasar, porque el tiempo se me está acercando. Me dijo, no hermano, vea, falta el coro de los ancianos, falta el coro de los niños, falta no sé qué, el especial de no sé quién. Y bueno, y al ver yo que la situación se estaba alargando, ya era la hora de yo estar predicando y nada. Yo le dije al hermano, qué pena, porque es una persona muy amigo, muy respetado. Y yo le dije, hermano, qué pena, yo me voy, hermano, porque yo no sé cantar. Yo soy un predicador. Y el Señor que me salvó a mí, dice en su palabra que a Él le agradó salvar a los creyentes. No dice que por el canto, sino por la locura de la predicación. Yo no sé cantar, yo sé es predicar, entonces yo me voy, hermano. Hermano, pero
¿Cómo me va a dejar tirado? Que vea que yo anuncié como un mes o más anunciándolo a usted y vea toda la gente que hay. Hay mucha gente en conversa. Le dije, eso debió de mirarlo usted y programar a estos cantores bien, porque la palabra de Dios me enseña que todo tiene su tiempo. Hay tiempo de llorar, tiempo de reír, bueno. Ahora al final del culto, por ejemplo, llega un momento de llorar. ¿Y saben por qué? Sí, bueno, porque la hermana Marisol, ella inclusive trajo su pañuelo, se va a despedir de todos, entonces, momento de llorar. Entonces, hermanos, la palabra de Dios, el evangelio santo de Él, está por encima de cualquier concepto religioso en el culto. El pueblo se reunía, Israel se reunía y tiene un libro de cantos grandote que se llama el Sidur judío. Yo lo tengo y es los cantos de ellos, un libro grande. Entonces, ellos ponían el oído, el sentido, dice la Biblia, de manera que pudieran entender lo que Esdras, el sacerdote Esdras, le estaba explicando acerca de la ley. Dios se lamentó sobre todo diciéndole a su pueblo, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Malaquías capítulo 3. En el Nuevo Testamento, entonces, Cristo habla por primera vez, en capítulo 4 de San Juan, y habla respecto a la parte de los adoradores, es decir, de la alabanza para Dios. Y que Dios busca a esos adoradores para adorar a Dios. Vamos a decir, el canto prepara el alma para recibir luego el pan de vida, que es la palabra. Amén. Alabanza para Jesús los dormidos. 1, 2, 3, 5, 6, siempre. Oh, hermanos, pero está temprano. Entonces, la iglesia, hermano, ellos se reunían, adoraban a Dios, lo cantaban y compartían la palabra, dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces, a ese monstruo religioso, este año 2022 le vamos a dar más duro, porque yo quiero que nos dediquemos a conocer mucho, mucho más esa figura, que está tipificada en la Biblia, en el libro de Daniel, como les dije, representando exactamente ese poder religioso. Entonces nosotros, del poder científico, nos tiene dominados por todos los lados. Como no encontramos defensa, la iglesia se encuentra en problemas graves. Pablo, mirando a ese monstruo, si usted le presta atención a ese estudio, en su primera y segunda carta a Timoteo, cuando llegó él a considerar la calificación de la ciencia, le dio un término maluco. Y eso se ha prestado para varios conceptos teológicos. Pero él a la ciencia la llamó la falsamente llamada ciencia. Pero mire, antes de eso, la advertencia religiosa. Y él dice exactamente que nos guardemos de los argumentos de la falsamente llamada ciencia. O sea, en el otro pasaje miremos el consejo de él, doctrinal. La ciencia es buena si uno la usa legítimamente. Pero no sé, yo por ejemplo no puedo como discernir eso. ¿Por qué una persona que dice que es seguidora de Cristo y que tiene a Cristo
cree cualquier cosa que le dicen. El dominio, por ejemplo, que Colombia, yo sé que eso es mundial, pero yo hablo de mi país, que tiene Colombia, que hay en Colombia y en Medellín, el dominio, pero tremendo dominio de la televisión o ese poder que inclusive estos días estaban por ahí en unas peleas con el Congreso, que porque los están limitando, esa famosa libertad ¿de qué es? Exactamente, de comunicación. Entonces, ese poder tiene al mundo totalmente volcado, patas arriba. Imagínense que hay creyentes que le creen más a la televisión que a lo que dice la palabra. Y eso tiene a la gente actuando, haciendo cosas porque lo vio y allá le dijeron. Es decir, vean mis hermanos, el Espíritu Santo de Dios al apóstol Pablo le dio una figura como arma y que se llama dominio propio. Eso quiere decir que yo hago es lo que me conviene, lo que yo necesito y lo que a mí me hace falta. Yo no me someto, y tengo que tener claro, yo no me someto y no puedo someterme a algo que esté por fuera de Cristo. Al que yo debo someterme y que la palabra dice que Dios sometió todas las cosas a Él. Se llama el Señor Jesucristo. Entonces, por ese motivo es necesario nosotros tener en cuenta eso. Porque a nosotros nos hace más daño y nos está haciendo más daño exactamente eso. Vea que usted se va a hablar del Evangelio y por allí una señora o un señor le dice a usted, oiga, pero es que yo no sé, a mí sí me gusta la Biblia, pero es que yo no sé cuál es la verdad. Vea, yo voy a un grupito que se reúnen allí en tal parte. O a veces voy a otro que hay por allá abajo. Y ellos dicen que la verdad son ellos. Por eso a la gente hay que predicarles es a Cristo. ¿Ah? Cuando Él está hablando de la celebración de esa victoria llamada Santa Cena, Él dice, háganlo en memoria de mí. Entonces nosotros lo hacemos en su nombre, claro. Y eso es razonable porque el poder religioso lo que hace es detener al hombre, al ser humano, para que no busque a Cristo conforme la iglesia de Él lo enseña. Porque es que la iglesia de Cristo está sometida a Cristo y solo puede hablar de acuerdo a San Juan 7, no puede hablar sino lo que Cristo ordena en su palabra que le enseñemos al pueblo. Alabanzas al Señor. Vamos a pasar, porque el tiempo ya casi que se acabó, a ubicar la Biblia en Primera de Corintios, capítulo 11, para que comencemos a repartir el pan y el vino. Vamos a pedir el favor a los hermanos, o todavía no, ahorita, que no se cansen. Capítulo 11, la instrucción para participar de la Santa Cena. La instrucción que Pablo le da a la iglesia dice, verso 27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí,
por lo cual hay muchos enfermos y debilitados en la fe, claro, entre vosotros, y muchos ya se murieron. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Amén. Pónganse cómodos. Pónganse cómodos, hermanos. Cada uno debe de examinarse a sí mismo, pensar, analizar. Yo sí puedo participar, porque es que ni mucho que queme el santo, ni poco que no lo alumbre, ¿no? Como decimos los paisas. Y no podemos inventarnos bobadas y no participar de la Santa Cena porque se me metió en la cabeza cualquier tontería. No puedo imaginarme cosas. Es lo que la palabra de Dios nos enseña o nos instruye. Pecado es lo que la Biblia dice que no hagamos. Fuera de eso, fue que me comí, pastor, un buñuelo y el día de las velitas, y entonces yo no participé de la Santa Cena por eso. Y se inventan unas cosas los hermanos que no tiene pues razón de ser. Entonces nosotros, si usted sabe que el hermano Daniel está bravo con usted, pues lo que dice Cristo en su palabra es, llámelo, hable con él y reconcíliese y luego participe. No, pues es que la hermana que se va a ir me ofendió, hermano, mucho y yo no participé de la Santa Cena. Pues aquí está todavía, arregle con ella. ¿Cierto? Sí, porque eso daña la comunión del cuerpo de Cristo, que es el que va a celebrar exactamente esa victoria. Entonces, pensemos bien en las cosas al derecho común y corriente. En la Pascua que celebraba el pueblo de Israel, de acuerdo a Éxodo 12, aquella noche de la liberación de ellos de la esclavitud de Egipto, ellos celebraron esa Pascua antes de ser liberados y siguieron haciendo esa Pascua, celebrándola como Dios les había dicho, para recordar que habían sido esclavos en Egipto y que Dios los había libertado. Nosotros celebramos la Santa Cena no para ser libertados, sino porque ya fuimos libertados por Cristo. Y entonces vamos a celebrar la victoria de la muerte y la resurrección de Cristo, porque la muerte de Cristo no fue un fracaso. El resultado de ella somos millones de hombres y mujeres redimidos en todo el mundo. En todo el mundo. Y él, de todas esas agrupaciones religiosas, nosotros eso se lo dejamos a Dios. Que tenga por allá alguna persona para él es Dios, ¿cierto? Y lo puede traer, claro. Pero usted sigue notando la Biblia, es las doctrinas que él establece. San Juan 3:18. Pero el que no cree, ya porque no creyó en el nombre del Hijo o del unigénito Hijo de Dios. Eso lo establece el Señor. Entonces,
puede tener, vamos a decir, nosotros no somos fanáticos en eso, puede haber. Yo no recuerdo alguna vez a dónde yo estaba, no sé a dónde, en otra ciudad, no sé por qué motivo. Yo fui a un culto con otro pastor, el hermano me dijo, vení, ya no tenemos tiempo de llegar allá a la iglesia, entrémonos aquí. Y yo le dije, listo, y nos entramos y nos sentamos por allá atrás en una banca larga que había. Nos sentamos ahí, escuchamos ese culto. Entonces, hermanos, puede ser, porque hasta donde yo veo en la Biblia, cuando él dijo, tengo otras ovejas a las cuales debo traer a este redil, hablaba de los gentiles, de todos. Y él es el dueño de la misericordia y de la gracia para con todos. Yo no comparto y soy celoso de la sana doctrina. A mí no me han podido cambiar la doctrina ni el modernismo religioso. Yo conservo lo que recibí y guardo lo que recibí, y yo recibí eso como un tesoro y no lo cambio, ni lo he cambiado, ni lo he modificado. Yo recibí esta doctrina. El evangelio lo recibí por revelación. A mí me hablaron de la religión, por supuesto, y bueno, y llegué a las aguas bautismales, creí y me convertí. Pero el evangelio de Cristo lo vine a conocer 20 años después. Y comencé a predicar ese evangelio, y donde he estado, he predicado este evangelio. Y así, nadie hasta hoy se ha atrevido a decirme otra cosa. Le he predicado el Hijo de Dios al pueblo y nadie me ha reprochado. Hermano, usted es atrevido. No, es que el predicador predica lo que el Espíritu de Dios le instruye, no lo que una religión le imponga. Alabanzas al Señor. Entonces, la persona el creyente debe prepararse para participar. Por eso está diciendo, pruébese a sí mismo para evitar la participación indigna de la Santa Cena. Muy bien. Entonces vamos a pedir el favor al hermano Santiago Alejandro y al hermano Carlos Daniel Barranco, que pasen aquí al frente, y a los hermanos que esta mañana llamamos para repartir el pan. ¿Quiénes fueron? Él se marchó. Hermano Gustavo y el hermano Abigail. Hermano Gustavo, ¿usted repartió esta mañana? No. ¿Quién? Pero como él no está, es que unos asisten en la mañana y otros. Entonces el hermano Gustavo nos colabora por favor en eso también. Y el hermano, ¿dónde está el hermano Abigail? ¿Se fue? Eso. Entonces nos colaboran en esa parte. El hermano Abigail y el hermano Gustavo van a repartir el pan. El hermano Barranco y el hermano Cristancho nos van a ayudar a repartir el vino. Entonces primero van a repartir el vino y luego reparten el pan. ¿Sí es así o es al contrario? ¿Es así? Yo creo que debiera de ser primero el pan, porque así es que él dijo, primero el pan, este es mi cuerpo, como el orden bíblico. Muy bien, entonces primero el pan y luego el vino. Solamente los que son bautizados en el nombre del Señor Jesucristo y no tienen impedimento moral y espiritual para hacerlo. Recuerden que tenemos una fuente de perdón y de limpieza que es Cristo y la sangre de Él. Usted no puede dejar de participar porque le falta alguna cosa. Tiene a Cristo que lo da todo, le proporciona todo, a todos nosotros. Entonces vamos, hermanos, si quieren así sentados o se ponen de como ustedes quieran. Eso sí no lo podemos
cambiar. La Biblia dice que los hermanos se reunieron y el día de Pentecostés, de ese semejante avivamiento, todos estaban, dice, sentados alabando al Señor. Bueno, cuando aparecieron las lenguas y se derramó, estaban sentados orando. No es porque estamos de pie o porque son costumbres de las religiones. Vamos a orar por los hermanos que van a repartir los elementos que tipifican el cuerpo y la sangre de Cristo. Bendito Dios y Padre Celestial. Muchas gracias, Señor, por este momento maravilloso que nos has concedido para nosotros, Señor, recordar la victoria del día que usted nos salvó a nosotros. Gracias por ello, por el pan y por tu sangre bendita, gracias. Bendito sea usted, soberano Salvador. Gracias, Señor Jesucristo, gracias. Te bendecimos y te adoramos, Señor. Manifiéstate en la vida de cada uno de los hermanos, en el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Sé propicio. Oh, Señor, prepáranos para este año difícil, 2022. Cuántas sorpresas vendrán. Guárdanos, Señor. Guarda tu iglesia en la colinita. Yo te ruego, Señor. Pero síguenos revelando más y más de tu palabra, edificándonos más y más de tu palabra. Bendito, Señor, en el nombre divino de Cristo Jesús. Amén. Fue clavado en la cruz por mí. Fue clavado en la cruz por mí. En la cruz no murió. Mis pecados llevó. Fue clavado en la cruz por mí. Una alabanza para Cristo. Pónganse cómodos, hermanos. No destapen todavía, no destapen la bolsita del pan ni la copita del vino. Recuerden, hermanos, entonces las recomendaciones que la palabra nos hace y vamos a participar. Reciban el pan, el vino que los hermanos están repartiendo. Muy bueno que nadie se quede sin participar, si es posible, porque queremos la bendición para todos. En la Pascua de Israel, hermanos, ningún extranjero o persona que no fuera judía no podía participar de la Pascua, de la celebración de esa Pascua. Así Dios se lo hizo saber a Moisés. Hoy nadie puede participar de la Santa Cena sino el que ha sido redimido por Cristo, salvado por Él. Si usted quiere, puede partir el pancito en 2 pedacitos. Sí, claro. La Biblia dice, todas las veces que comiereis que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es decir, no nos limita. Es que a las 8:30, hermanos, yo cené. No le hace. Todas las veces está diciendo el Señor en su palabra. No está poniendo límite. No, ya usted cenó, ya no puede cenar. Todas las veces que usted quiera hacerlo. Entonces no hay problema por esta parte. No hay problema. Entonces, hermanos,
escuchemos un himno que nos hable de la sangre de Cristo. Invitemos a la hermana Mary que nos dirija un canto de esos. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Mi cordial saludo, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo. La verdad es una gran victoria el que estemos aquí todavía vivos. Amén. Ha sido por y es por la misericordia del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a cantar el himno número 56. Himno número 56. De lluvias. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo a Jesús que murió en una cruz por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré a Jesús. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y aunque el mundo desprecia a mi Cristo Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevó el Cordero de Dios de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré a Jesús y en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En la cruz de Jesús toda su sangre vertió, hermosura contemplo sin par, pues en ella triunfante a la muerte venció, y mi ser puede santificar. Oh, yo siempre amaré a Jesús. En sus triunfos mi gloria
siempre fiel a mi Cristo Jesús. Sus desprecios con Él llevaré, y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria veré. Oh, yo siempre amaré a Jesús en sus triunfos, mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Me dará. Gloria al Señor. Alabanza para Cristo. Oiga, a mí no me quisieron dar vino. Le tienen bronca al pastor, ya veo. Eso es bronca. ¿Ah? ¿Cierto que sí? Sí, para que me ahogue con eso así seco. Muy bien. Entonces vamos a buscar el orden, pero yo quiero que hagamos otra oración antes de que entremos a esta parte tan preciosa y definitiva. La victoria que celebramos. ¿Usted se acuerda cuando a estas horas el hermano Gustavo Orozco llegaba a la casa? Si llegaba, yo creo que tal vez no. Estaba acabado. Allá había ripiado el último peso. Aguardiente, guarapo, yo no sé, cerveza, de todo eso. Hermanos, y el Señor lo libertó. Y ya hoy va a celebrar exactamente esa victoria, porque fue una victoria milagrosa y misteriosa. Claro, que Cristo nos haya salvado, hermanos. Vamos a leer pues la orden de la palabra para la participación del pan. Alístelo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Vamos a invocar el nombre del Señor Jesús. Saque la bolsita si se deja, saque el pancito de la bolsita. Si se lo quiere comer todo, cómalo. Pero el que no, le sugiero que lo parta para que no se vaya a ahogar. O sea que esto es un pan simbólico. Nosotros no convertimos el pan en el cuerpo de Cristo, ni convertimos el vino en sangre. Es una mentira religiosa engañosa con que han engañado a todo el mundo. ¿Por qué? Porque Cristo no se come por la boca.
es una conmemoración que Él está diciendo en la palabra. Vea, todas las veces que hagan esto, háganlo como en memoria de mí. Exactamente, o sea, es conmemorando, recordando, teniendo en cuenta esa victoria. No es convirtiendo ese pan en el cuerpo de Cristo, que no es así. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por este pan, que sabemos que es el símbolo de tu cuerpo, Señor. Gracias por ello. Señor, porque nosotros hemos sido libertados por ti y estamos celebrando, Señor, esta victoria a través de esta Pascua, de esta Santa Cena, en el nombre tuyo, Señor Jesús. Bendice lo que sea de bendición y no al contrario. En el nombre de Jesús de Nazaret comemos este pan. Coman el pan, hermanos, en el nombre de Cristo. Tritúrelo si quiere, hermano. Habiendo dado gracias, asimismo tomó también la copa después de haber cenado o comido el pan, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tomen la copa como símbolo de la sangre de Cristo en el nombre de Él. Gracias, Señor. Bendito es usted, Señor, que nos ha permitido hoy, Señor, celebrar este triunfo. Porque muchos de nuestros amigos y compañeros han pasado a la eternidad y usted nos dejó vivos a nosotros. Gracias por la vida y por la salud, por este pan y por esta copa, por este vino, elementos simbólicos de tu cuerpo y de tu sangre. Lo estamos haciendo en memoria tuya, Señor, recordando la victoria de tu muerte, sepultura, resurrección y ascensión. Gracias, Señor. Cristo Jesús, gracias, porque con tu sangre nos has comprado, nos has lavado, Señor. En esta mañana te damos gracias, muchas gracias, por la vida, Señor, por la salud, por esta victoria maravillosa. Fortalécenos, Señor, para enfrentar el año que viene en tu nombre, Señor Jesucristo. En tu sangre y en tu carne bendita, Señor. Bendice tu iglesia en este lugar. Bendice tu iglesia en este lugar, Señor Jesucristo. Fortaleciéndola con tu Espíritu Santo, Señor. Ayudándola. Bendito Padre Celestial. En el nombre glorioso de Jesús, el Señor. Una alabanza para Cristo. Demos una alabanza a Dios. Siéntense un momento, hermanos, por favor. ¿Ustedes les van a repartir ahora? Vamos a escuchar palabras de despedida de la hermana Marisol. Hermana Marisol se va a ir porque, pues ustedes saben, el esposo de ella asiste por allá arriba a la otra iglesia y
debe de estar allá ella. Ese es el ejemplo que queremos darles. Entonces, ella no se quiere ir, no quiere. ¿Cierto? Yo le dije que trajera el pañuelo. No sé si lo traería. La hermana Laura creo que sí trajo, no, tampoco. En todo caso, hermano, vamos a llorar. ¿Qué se va a hacer? Hermana, bien pueda. Dios les bendiga, mis hermanos, niños, todos somos pues bienvenidos a este lugar. Como lo decía por la mañana, hacía fuerza para que no llegara este momento, pero se llegó el momento. Hermanos, quiero darle gracias a Dios porque me permitió estar en este lugar 8 años, casi 9. Ustedes fueron de mucha bendición para mi vida. Aprendí mucho de ustedes. Hermano Ricardo, muchísimas gracias. Hermana Mary, Dios les bendiga. A cada uno de los niños en las diferentes directivas que trabajé, a las personas más allegadas, hermana Zenaida, el hermano Camilo, José, Yasney, a todos, de verdad que muchísimas gracias. Hermano Daniel, gracias por ser mi líder. Hermana Laura, a todos, de verdad que me siento muy agradecida con mi Dios porque me voy con la frente en alto, me voy por la puerta grande como se dice, y lo más importante es que me voy bendecida y en victoria. Así que mis hermanos, les doy muchas gracias. Conocí a unas nuevas personas maravillosas, la familia Cartagena. Desde por allá también espero ser de mucha bendición para ustedes. La hermana Diana, la que yo le digo mi princesa, la hermana Gloria, de verdad que no tengo palabras. Simplemente agradecimiento con Dios y con cada uno de ustedes. Como lo decía en la mañana mis hermanos, ruego sus oraciones por mí, por mi hogar, y que sea el Señor Jesucristo tomando nuestras vidas como hasta el momento lo ha tomado. Me voy de la congregación, pero no del barrio, seguiré pues aquí. La mayoría tienen mi contacto, ¿cierto? Y yo el de ustedes. Espero seguirme comunicando con ustedes, mis hermanos. Y recordemos, mis hermanos, que esto no termina. Sigamos luchando por esto tan bonito que el Señor nos regaló, que fue su salvación. Si nos morimos, que nos muramos en Cristo. O esperemos hasta que Él nos levante a nosotros. Así que mis hermanos, muchísimas gracias. Discúlpenme, perdónenme por todo lo malo, por lo no tan malo. Y gracias por todo, mis hermanos. Desde acá les envío un abrazo. Y de corazón, los quiero mucho. Los amo en el amor del Señor. El Señor Jesús les bendiga. Llegó la hora buena, hermanos. Están repartiendo un detallito que pues queremos aportarles a todos. En la mañana les